José, te escuchamos. José nos va a presentar un trabajo, como ustedes pueden ver en su presentación, en su diapositiva, Thermal Conductivity Enhancement of Nanofilms Supporting the Propagation of Surface Electromagnetic Waves. José Ordóñez Miranda trabaja en el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que es el más grande centro de investigación de Francia y además, según los indicadores, uno de los que más publican en el mundo. Gracias, José, por estar con nosotros. A ver, vamos a ver el micro. ¿Puedes activar tu micro, José? Ahora sí, ¿me escuchan? Ya estamos, sí. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad, doctor Montoya. Buenos días con todos. El día de hoy vengo a presentarles uno de los últimos resultados experimentales que nosotros hemos obtenido para el aumento de la conductividad térmica de nanopelículas que soportan, obviamente, la propagación de ondas electromagnéticas superficiales. Como ustedes saben, obviamente las ondas electromagnéticas están por todos lados, ¿no? Ellos están obviamente rodeándonos en todos los espacios donde estamos, ¿no? Sabemos obviamente que la radiación del sol, por ejemplo, o las señales de televisor, del Wi-Fi o de la radio o del teléfono, de todos son ondas electromagnéticas que están alrededor nuestro, ¿no? Estas ondas electromagnéticas cuando chocan con los objetos, o sea, cuando, por ejemplo, nos toca a nuestro cuerpo, obviamente se transforman en calor, ¿no? Tal como lo podemos comprobar cada vez que salimos al sol, ¿no? La radiación solar, obviamente, cuando impacta con nuestra piel, obviamente nos calienta, ¿no? Entonces, lo mismo sucede obviamente con cualquier otro tipo de radiación electromagnética, no solamente que es de más baja intensidad, como es el caso, por ejemplo, de la radiación electromagnética de la televisión o del Wi-Fi, ¿no? Este calor obviamente es un efecto indeseado en muchos casos, obviamente, que a nosotros nos gustaría reciclar, ¿no? Entonces, el problema de reciclaje de este calor, obviamente, que está en los objetos es muy importante, obviamente, porque nos permitiría ahorrar muchísima energía, tal como les voy a mostrar a continuación. Entonces, una de las grandes preguntas en la comunidad científica es cómo reciclar el calor que se pierde en todos los procesos industriales que nosotros tenemos. Entonces, es una de las grandes preguntas, obviamente, y el día de hoy, obviamente, les voy a demostrar uno de los posibles métodos de cómo esto podría ser posible, ¿no? En películas delgadas. Pero antes de eso, obviamente, para aquellos que no me conocen muy bien, les quiero presentar un poquito de dónde he estudiado, de mi trayectoria académica, ¿no? Para mí todo empezó en Tacna, en la ciudad de Tacna, donde estudié obviamente mi maestría, mi licenciatura en física aplicada en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, ¿no? Luego me mudé al CINVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en la Unidad Mérida, en México, donde estudié mi maestría y continué haciendo mi doctorado en colaboración con la Universidad en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, ¿no? Eso lo terminé en el 2011. Luego de ahí me mudé a Francia, en París, para hacer mi postdoctorado por 3 años, ¿no? Desde el 2012 hasta el 2015. ¿No? Después de esos 3 años de doctorado, tuve la suerte y la oportunidad de conseguir una posición permanente en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Francia, ¿no? Más conocido como el CNRS, para el cual trabajo actualmente, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas de este centro de investigación es la presencia de laboratorios por dentro y fuera de Francia, lo cual obviamente nos permite mudarnos o mutar de posición o de laboratorio de tiempo en tiempo. Es así como el próximo año, si la pandemia lo permite, estaré realizando una estancia de 2 años en el laboratorio LIMS del CNRS en Tokio, en Japón. Entonces, básicamente, esta es mi trayectoria. Ahí hay algunos reconocimientos que se han obtenido a lo largo de los 3 años como resultado de estas 93 publicaciones que hemos tenido en revistas científicas en 10 años. Esto es básicamente un pequeño resumen de dónde empecé y dónde estoy en estos momentos. Ahora sí, pasemos a la ciencia. Como les decía, uno de los grandes retos científicos que nosotros tenemos en la actualidad es cómo reciclar el calor que se produce en muchos procesos industriales o naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un primer reto científico concreto de cómo reutilizar la energía perdida cuando nosotros utilizamos diferentes tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro podemos ver a la izquierda diferentes fuentes de energía en los Estados Unidos.
Y a la derecha podemos ver los porcentajes de esta energía que es utilizada para algo útil o que es desperdiciada, ¿no? Como podemos darnos cuenta ahí claramente, alrededor del 70% de esta energía es desperdiciada, mientras que el 30% es realmente utilizada para algún proceso útil. Entonces, si esto está pasando en Estados Unidos, que es un país desarrollado, ya se podrán imaginar qué porcentaje de esta energía es desperdiciada en países como el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, es enorme, ¿no? Esto significa, por ejemplo, de que por cada sol de electricidad que nosotros pagamos, 70 céntimos es desperdicio y 30 céntimos es lo que realmente nos sirve para prender nuestra computadora o nuestros focos, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, de acuerdo a Naciones Unidas, la ONU, alrededor del 70% de la energía producida en todo el mundo se transforma en calor que se emite al medio ambiente principalmente, ¿no? Esto en tiempos de cambio climático es un gran problema que al mismo tiempo representa un gran reto científico para todos nosotros, ¿no? La gran pregunta aquí es cómo reducir estas pérdidas de energía en forma de calor. El segundo reto científico que nosotros tenemos es la optimización del rendimiento térmico de dispositivos electrónicos. Como sabemos, nuestro mundo está rodeado de dispositivos electrónicos, cuyos componentes básicos son, por ejemplo, el transistor y el diodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un procesador Intel de última generación que evidentemente está compuesto por muchos miles de transistores que están dentro de él. Esos transistores son sistemas de 3 cuerpos, tal como lo podemos ver a la derecha, cuyas dimensiones están tocando dimensiones del orden de los nanómetros, tal como lo podemos ver ahí, ¿no? 10, 30 nanómetros. Esto hace que estos materiales que se utilizan en computadoras, por ejemplo, o en celulares, sean más sensibles al calor, ¿no? O sea, se calienten más rápido, lo cual obviamente genera un gran desperdicio de energía, tal como lo podemos ver en la figura de abajo para la potencia disipada en forma de calor de los CPUs de computadoras para diferentes generaciones, ¿no? Como se pueden dar cuenta ahí, a medida que hemos ido avanzando, obviamente en las generaciones, desde la Pentium 1 hasta la Core i7, por ejemplo, la potencia disipada en forma de calor ha estado subiendo exponencialmente, tal como se pueden dar cuenta ahí. Mientras que el tamaño de los transistores ha estado reduciéndose considerablemente hasta llegar a los 22 nanómetros, ¿no? Actualmente. Esto todavía para la última generación del i9 se está reduciendo incluso más, ¿no? Los transistores tienen un tamaño de alrededor de 7 nanómetros actualmente, ¿no? De última generación. Esto hace obviamente que la potencia disipada de las computadoras sea enorme, tal como lo podemos ver ahí, ¿no? Esto, por supuesto, genera sobrecalentamiento de estos materiales, lo cual obviamente reduce su vida útil, ¿no? Como ustedes saben, si alguna vez han abierto un televisor o una computadora, la solución que los fabricantes han encontrado a este sobrecalentamiento es poner un gran ventilador dentro de la computadora o del televisor para tratar de enfriar este tipo de materiales, ¿no? Pero sin embargo, esta no es una solución, porque evidentemente para hacer funcionar el ventilador también se necesita electricidad, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es cómo seguir reduciendo el tamaño de los materiales sin necesariamente aumentar la disipación del calor de este tipo de materiales. Si pudiéramos responder a esta pregunta, obviamente tendríamos un gran impacto en la refrigeración, obviamente, de 6 billones de celulares que hay en el mundo o 3 billones de computadoras que hay alrededor del mundo, ¿no? Este es un gran problema que ayudaría a resolver muchos de los problemas industriales que nosotros tenemos en electrónica. Ahora, la gran pregunta, por supuesto, aquí es, ¿por qué la disipación del calor es más alta para materiales más delgados, ¿no? ¿Por qué? Desde el punto de vista físico, ¿no? Aquí tenemos la explicación. Como se pueden dar cuenta, en la figura de la izquierda de arriba, tenemos la conductividad térmica, por ejemplo, del silicio como una función del espesor de la película del silicio, por ejemplo. O sea, ahí podemos ver claramente que a medida que reducimos el espesor de la película de silicio, también reducimos la conductividad térmica de este material, ¿no?
Entonces, esta reducción considerable de la conductividad térmica del silicio contribuye al sobrecalentamiento de estos materiales, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nosotros queremos resolver aquí es cómo evitar o reducir este efecto indeseado, ¿no? O sea, cómo evitar la reducción de la conductividad térmica del silicio, que es uno de los materiales más populares que se utiliza en electrónica. Entonces, nosotros aquí tenemos una propuesta, ¿no? Una solución propuesta. Es de que si nosotros tenemos una película, por ejemplo, de cualquier material, entonces en este tipo de material vamos a tener dos tipos de portadores de calor, ¿no? El primero va a ser los portadores que están dentro del material, que normalmente son vibraciones atómicas que nosotros tenemos ahí, a los cuales le llamamos fonones endieléctricos, ¿no? Entonces, estos fonones, estas vibraciones atómicas que están dentro del material, o sea, dentro del volumen del material, contribuyen al transporte del calor y generan un flujo de calor Q que se propaga dentro del material, ¿no? Eso lo conocemos y eso es lo que causa esta reducción de la conductividad térmica, ¿no? Porque evidentemente mientras más delgado el material, hay menos fonones y por lo tanto la conductividad térmica se reduce. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es ayudar a este transporte de calor dentro del material con transporte de calor a lo largo de la superficie del material, utilizando ondas electromagnéticas que se pueden propagar a lo largo de la superficie de este material. Entonces, con esto crearíamos dos flujos de calor, uno que está dentro del volumen del material debido a los fonones y otro que está en la superficie del material debido a las ondas electromagnéticas que en este momento está señalado como SPP. Entonces, como tendríamos dos flujos de calor, el flujo total obviamente sería la suma de ambos y lo cual obviamente nos permitiría calcular la conductividad térmica que vemos en la figura de la derecha en la parte de abajo como una función del espesor de la película, ¿no? El efecto volúmico estaría representado por la línea roja, que es básicamente lo mismo que ya vimos experimentalmente en la figura de la izquierda, mientras que la línea azul vendría a ser el efecto de las ondas electromagnéticas SPP, cuya contribución se espera que aumente a medida que reducimos el espesor del material, porque los efectos de superficie son más importantes en películas más delgadas. Entonces, al final, cuando sumamos la conductividad térmica de los fonones y de las ondas electromagnéticas, esperamos obtener una línea parecida a la línea negra, lo cual nos diría obviamente que la conductividad térmica aumenta a medida que nosotros reducimos el espesor del material, lo cual nos permitiría evitar el sobrecalentamiento indeseado de nanomateriales, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ok, pero ¿cómo cuantificamos esta conductividad térmica de los polaritones o de las ondas electromagnéticas, ¿no? De hecho, cuando hablamos de ondas electromagnéticas superficiales hay dos tipos, ¿no? Uno que la llamamos plasmones y otro fonones polaritones, dependiendo del material donde esto se propaga, ¿no? Por ejemplo, si consideramos una película tal como la que tenemos aquí, la iluminamos con un láser, por ejemplo, entonces ahí podemos generar ondas electromagnéticas con el perfil de estas líneas rojitas que nosotros podemos ver en la superficie. Entonces, básicamente se propagan a lo largo de la superficie de este material principalmente, ¿no? Si el material es un metal como el cobre o la plata, estas ondas electromagnéticas se llaman plasmones y se propagan con longitudes de onda dentro del visible y del infrarrojo cercano, tal como lo podemos ver en la parte de abajo. Mientras que si el material es un dieléctrico, como el dióxido de silicio, por ejemplo, o el carburo de silicio, materiales comúnmente utilizados en electrónica, la longitud de ondas a las cuales se propagan estos polaritones son básicamente el del infrarrojo, tal como lo podemos ver en la parte de abajo. Nosotros, como estamos interesados en aplicaciones de electrónica, vamos a considerar materiales dieléctricos como es el dióxido de silicio o el carburo de silicio y por lo tanto nuestros polaritones van a estar propagándose con longitudes de onda del infrarrojo. Entonces, ¿qué son los fonones polaritones de superficie, ¿no? Básicamente, como ya mencioné, son ondas electromagnéticas que se generan debido al acoplamiento entre un fonón y un fotón, ¿no? Por ejemplo, para entender el mecanismo físico de esto, consideremos, por ejemplo, un pedazo de material, por ejemplo,
polar, como es el caso del dióxido de silicio o el carburo de silicio, tal como lo podemos ver aquí, ¿no? Estos materiales se llaman polares porque contienen moléculas con una polarización positiva y negativa, tal como lo podemos ver ahí, ¿no? Entonces, estos pequeños dipolos eléctricos que nosotros tenemos ahí aparecen de manera natural dentro de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, si nosotros calentamos este material, aumentamos su temperatura, estos dipolos empiezan a oscilar, ¿no? De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, nosotros sabemos que dipolos eléctricos oscilando significa campo electromagnético. Este campo electromagnético que se genera por la oscilación de estos dipolos es un campo, por ejemplo, para la componente eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de este material principalmente, tal como lo podemos ver en la línea roja en esta figura. Entonces, básicamente, obviamente, esta línea roja es el polaritón que nosotros consideramos, ¿no? Esta es la onda electromagnética superficial que nosotros consideramos. Aquí, por ejemplo, tenemos una de estas ondas, un perfil 3D de estas ondas propagándose a lo largo de la superficie entre el dióxido de silicio y el aire, ¿no? Como podemos darnos cuenta, se propaga en dos direcciones, a través o en la dirección perpendicular a la superficie y a lo largo de la superficie, ¿no? En la dirección perpendicular a la superficie se propaga una distancia típica de 1 micra, mientras que a lo largo de la superficie se transporta una distancia típica de 1 milímetro. Entonces se pueden dar cuenta que son 3 órdenes de magnitud en distancia o en la longitud de propagación, y por lo tanto estos polaritones podrían ser considerados como portadores de calor poderosos a lo largo de la superficie del material, ¿no? Entonces, esto es lo que sabemos desde el punto de vista teórico, pero sin embargo todavía no sabemos cuánta energía son capaces de transportar estas ondas electromagnéticas a lo largo de la superficie del material, ¿no? Esto nosotros lo hemos analizado desde el año 2013 en películas delgadas y de manera teórica, y hemos encontrado estos resultados, por ejemplo, que vemos en esta figura para una película de dióxido de silicio. Hemos encontrado que la conductividad térmica de polaritón crece a medida que reducimos el espesor de la película, tal como podemos darnos cuenta ahí, ¿no? Crece a medida que reducimos el espesor de la película y también crece a medida que aumentamos la temperatura, tal como lo podemos ver en esta figura, ¿no? Este es un resultado teórico. De hecho, también hemos analizado su propagación en alambres o en nanoalambres y hemos encontrado que la conductancia térmica está cuantizada y depende solamente de la constante de Boltzmann y la constante de Planck que vemos en la expresión de abajo, ¿no? Entonces, es una expresión, obviamente, que tiene un valor universal. Y cuya contribución a la energía térmica obviamente puede ser igual o mayor a la contribución de videofonones a temperaturas alrededor de 300 grados Kelvin o más, tal como lo podemos ver en la figura de abajo. Entonces, básicamente, para los propósitos de esta charla, queremos comprobar los resultados que presentamos para la conductividad térmica de una película delgada, ¿no? Básicamente. Y esto obviamente lo queremos probar para diferentes tipos de materiales. Uno, el dióxido de silicio y otro, el nitruro de silicio, utilizando técnicas diferentes, ¿no? Recordemos aquí que las huellas digitales del transporte de calor por polaritones desde el punto de vista teórico es que esta conductividad térmica debe de crecer para películas más delgadas o películas más calientes, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de detectar esto desde el punto de vista experimental, habremos sido capaces de demostrar que los polaritones efectivamente existen o se están propagando en este tipo de materiales y son capaces de transportar calor. Estas son las huellas digitales, vamos a decirlo así, de estos polaritones, y esto es lo que queremos observar. Para hacerlo, lo primero que hemos hecho es fabricar películas delgadas de dióxido de silicio utilizando el método de oxidación térmica en el Instituto de Tecnología Kyushu en Japón. Las películas delgadas han sido con unos espesores mayores o iguales a 20 nanómetros. Lo cual es muy difícil de hacer porque son muy, muy delgadas y lo cual obviamente no nos ha permitido
hacer películas muy lisas, ¿no? Siempre hemos encontrado la presencia de arrugas, tal como lo podemos ver en esta figura, ¿no? Si alguien es capaz de utilizar alguna otra técnica y ser capaz de depositar estas películas suspendidas en aire o en vacío, con un espesor alrededor de 20 nanómetros, por favor avísenme, porque este es un problema que para los que fabrican películas delgadas, muy de actualidad. Todos nosotros estamos muy interesados en ese tipo de películas que no existen en el mercado, es por eso que nosotros hemos decidido fabricarlas por nosotros mismos y estos son los mejores resultados que hemos obtenido. Entonces, en este caso, la línea que está en el medio es una línea de aluminio que nosotros hemos depositado para utilizarlo como calentador eléctrico. O sea, hemos pasado una corriente eléctrica que nos sirve como calentador y como sensor al mismo tiempo para utilizarlo mediante la técnica del 3 omega. Es una técnica muy común que nos permite medir la conductividad térmica y la difusividad térmica de nanomateriales, ¿no? La conductividad térmica se puede medir midiendo la temperatura, la componente DC de la temperatura como una función de la potencia eléctrica inyectada. Este es el resultado que nosotros obtenemos, los puntitos que vemos ahí, las crucecitas que vemos ahí, mientras que la línea representa el mejor ajuste de un modelo teórico que nosotros tenemos aquí, donde aparece kappa, que es la conductividad térmica, ¿no? A través de este proceso de ajuste nosotros determinamos la conductividad. Lo mismo pasa con la componente AC de la temperatura, lo cual la ajustamos a un modelo teórico que podemos darnos cuenta aquí, lo cual nos permite determinar el parámetro alfa, que es la difusividad térmica de la película. Siguiendo este proceso, he encontrado los siguientes resultados para la conductividad térmica experimental de las películas del dióxido de silicio. Como podemos darnos cuenta en la parte de arriba, la conductividad térmica aumenta a medida que reducimos el espesor de la película para espesores menores a 50 nanómetros. Si tenemos espesores mayores a 50 nanómetros, simplemente la conductividad que medimos es igual a la conductividad térmica de bulto del dióxido de silicio, ¿no? Es decir, la conductividad debido a fonones solamente. Es decir, que nosotros necesitamos trabajar con nanopelículas con espesores menores a 50 nanómetros, si es que nosotros queremos excitar la propagación de estas ondas electromagnéticas superficiales en el dióxido de silicio. En la parte de abajo también podemos darnos cuenta de la conductividad normalizada, que tenemos que es, o sea, la conductividad medida experimentalmente sobre la conductividad de fonón, y podemos darnos cuenta que esta conductividad puede ser un factor 2 más grande que la conductividad de fonón. Esto lo hemos determinado por la técnica 3 omega y también por la técnica de transient grading. Entonces, esto es un resultado experimental contundente, ¿no? El mismo comportamiento o un comportamiento similar hemos obtenido para la difusividad térmica, tal como lo podemos ver en la parte de la derecha, ¿no? Entonces, la conclusión que nosotros sacamos de acá es de que las conductividades térmicas más altas o difusividades térmicas más altas son obtenidas para películas más delgadas, ¿no? Principalmente. Cuando nosotros calculamos la razón entre la conductividad térmica y la difusividad térmica, obtenemos la capacidad calorífica volumétrica, el ρC que tenemos aquí, lo cual nos damos cuenta que básicamente es una constante dentro de las barras de error, ¿no? Esto significa que la capacidad calorífica no se ve afectada por la reducción del espesor de la película, ¿no? Es decir, no hay efectos de talla en las películas, tal como se predice teóricamente en los libros de física del estado sólido. Si queremos leer un poquito más de estos resultados o los detalles, ustedes los pueden encontrar en esta publicación que hemos tenido el año pasado, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa con la conductividad térmica del nitruro de silicio? También aumenta a medida que reducimos el espesor de la película. Esto es lo que les voy a mostrar a continuación. Aquí podemos darnos cuenta lo que hemos hecho, ¿no? Básicamente hemos cambiado de técnica aquí, hemos utilizado la técnica de termorreflectancia en el dominio de tiempo, para lo cual lo que hemos hecho es comprar películas de nitruro de silicio. Afortunadamente están disponibles en el mercado. Y están muy finitas, ¿no? Porque como podemos dar cuenta ahí, la robusticidad es menos de 1 nanómetro. Entonces son muy finitas, son mucho mejores a las que nosotros hemos fabricado, lo cual en principio podríamos darnos una mejor resolución en los resultados obtenidos. ¿Cómo hemos medido la conductividad térmica de estas películas? Simplemente utilizando la técnica de termorreflectancia, que consiste en eliminar la muestra con una pompa
una bomba, el láser pump, con una longitud de onda de 642 nanómetros, como podemos darnos cuenta, y recuperar la temperatura de esta película calentada con una sonda cuya longitud de onda es 785 nanómetros. O sea, son láseres rojos principalmente. Entonces, básicamente lo que hacemos es iluminar 100 microsegundos la muestra, apagamos el láser y luego obviamente analizamos la curva de enfriamiento de la temperatura de esta muestra, ¿no? Básicamente, esa curva de enfriamiento depende de un parámetro que es tau, tal como podemos vernos en la parte de abajo ahí, que está directamente relacionada a la difusividad térmica de la película. José, Este es el modelito que nosotros utilizamos para describir la curva de enfriamiento que vemos aquí con la línea azul. Como se dan cuenta, el modelo ajusta o es muy preciso para ajustar la señal experimental que esté representada por la línea negra, ¿no? José, Entonces, al determinar esta difusividad, calculamos la conductividad fácilmente a través de esa expresión que vemos en la parte de abajo, ¿no? José, Finalmente, aquí tenemos los resultados que nosotros hemos obtenido para la conductividad térmica medida para el nitruro de silicio, para diferentes películas, 4 de hecho, ¿no? Para de 30 nanómetros, 50 nanómetros, 100 y 200. Para el caso de 30 nanómetros podemos dar cuenta de que la conductividad crece con la temperatura, ¿no? De hecho, como podemos dar cuenta en la parte de la derecha, el factor de crecimiento es un factor 2, ¿no? Entonces, básicamente, las películas delgadas, su conductividad crece, mientras que para las películas más gruesas decrece, ¿no? Tal como es el caso de los fonones. Sabemos que para el caso de los fonones, o sea, cuando los fonones dominan, la conductividad debe de crecer, es un resultado experimental bien conocido, mientras que cuando la película es suficientemente delgada, la conductividad crece, ¿no? De manera experimental. Esto nos ayudaría a reducir el sobrecalentamiento de los nanomateriales que nosotros estamos considerando, ¿no? José, Y es considerable porque es un factor 2, ¿no? Entonces, finalmente, ya para concluir, pues, ¿qué es lo que puedo decir? ¿No? Que la conductividad térmica es más alta para películas más calientes o para películas más delgadas, ¿no? Debido a la presencia de ondas electromagnéticas superficiales que nosotros llamamos polaritonos, ¿no? Para el caso de una película de 20 nanómetros de dióxido de silicio, por ejemplo, la conductividad térmica crece un factor 2, ¿no? A temperatura ambiente. Y para el caso de una película de nitruro de silicio de 30 nanómetros, el crecimiento también es de un factor 2 cuando la temperatura crece de 300 a 800 Kelvin. En otras palabras, dado que estos resultados están basados en 3 técnicas experimentales y 2 materiales diferentes, podemos decir obviamente que tenemos la demostración experimental de la existencia de un nuevo canal de transporte de calor en nanomateriales, ¿no? Lo cual se espera que tenga un gran impacto para evitar el sobrecalentamiento de componentes electrónicos a medida que nosotros reducimos el espesor de este tipo de materiales, ¿no? Si queremos leer un poquito más de estos trabajos, pueden leer los artículos que están citados en la parte de abajo. Finalmente, ya para terminar, estos son mis colaboradores con los cuales hemos obtenido estos resultados. Laurent Tranchant, que está en Japón, Junhui Hu, también en la Universidad de Tokio, el profesor Koji, en el Instituto de Tecnología de Kyushu, Sebastián Bols en la Universidad de Tokio, junto con el profesor Masahiro Nomura. Muchas gracias por su atención y estoy atento a cualquier pregunta que puedan tener.